Continuamos en Noticias Globovisión Economía y en esta parte del programa nos acompaña Carlos Navarro. Él es presidente de la Central Alianza Sindical Independiente. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Buenas tardes, Martínez. Queríamos conversar con usted sobre cuál es la situación que está enfrentando el sector en materia laboral. Ustedes desde esta central de trabajadores, ¿cuántas personas están agrupando en este momento? Bueno, es importante saber que por primera vez en la historia del movimiento sindical venezolano se constituye una central sindical sin tutoría de los partidos políticos, sin tutoría del gobierno y sin tutoría de los privados, de los patronos. Hicimos un congreso con 407 delegados que representan cerca de 480.000 trabajadores y trabajadoras de Venezuela, 6 sindicatos nacionales, 5 federaciones nacionales, y la verdad es que ni un solo bolívar de ese congreso vino de los partidos políticos o del gobierno nacional o de los patronos privados. Y por eso es una central muy característica, muy importante, que además va a ser la central del siglo XXI para el país. En esta condición, con esta cantidad de trabajadores que ustedes tienen agremiados, ¿cuál es la representación que han tenido en la cantidad de contratos colectivos y de pliegos que están abiertos en este momento, sobre todo con el sector de la administración pública? Nosotros tenemos en este instante en el que tú y yo estamos hablando en proceso 47 conflictos sindicales contra los patronos. El 96% de esos conflictos es con el sector público. Porque además hay una gran debilidad institucional en este proceso. Los trabajadores, además de que tienen que salir a pelear por el derecho a defender sus derechos, que ya es bastante, no encuentran en la institucionalidad del país, en los organismos administrativos del trabajo, dónde acudir. Tú no tienes inspectorías donde acudir, no tienes ministerio donde acudir, no tienes poder judicial donde acudir. Y todo eso, por supuesto, te da tal nivel de intemperie jurídica que el trabajador no tiene donde salir a defender sus derechos. Por lo cual, de esos conflictos que están en desarrollo, por decirte algunos muy importantes, tal de Sintraínces. Sintraínces peleó en todas sus seccionales para que se sentara el patrón a discutir el contrato colectivo. Finalmente se sienta a discutir el contrato colectivo. Ese contrato va para 12.000 trabajadores. Sintraínces junto con el patrono finalmente firman el contrato colectivo. Hace 8 meses, y esos 12.000 trabajadores no están gozando de su derecho a su contratación colectiva, bueno, porque no han homologado el contrato colectivo. Otra característica bien importante del sector del transporte. ¿Cuántas veces nuestras organizaciones se han sentado con el gobierno para arreglar el problema del transporte y en todas partes y en cada momento y en cada circunstancia se ha mentido? Porque es que hay una crisis de cumplir con los compromisos. Hay una actitud del gobierno de efectivamente acordar una serie de compromisos, pero hay una profunda debilidad para cumplir con las responsabilidades que asumen colectivamente. Entonces se puede decir que la posibilidad de encontrar una relación obrero-patronal estable, constructiva, no la hay con el gobierno nacional, pero ojo, tampoco la hay con el sector privado, que se agarra de esta actitud del gobierno de apartheid sindical para efectivamente también no cumplir con sus obligaciones que tiene como empleador. Ahora, también el Ejecutivo Nacional se ha amparado en varias oportunidades en la cantidad de instancias laborales que se habían generado. El gobierno ha ido a centralizar una central obrera, existe un solo sindicato petrolero y de esa manera se trató de ir haciendo en todas las áreas de la administración pública para centralizar contratos. ¿Cómo están en este momento las condiciones laborales de los trabajadores? Y me refiero no a su condición de trabajo específicamente, sino a la remuneración que están obteniendo en consecuencia con lo que es la economía del país y cómo afectan todos estos retrasos. La crisis de institucionalidad por la cual un trabajador no tiene dónde acudir, un sindicato no tiene acudir, una central sindical le cuesta poder encontrar soluciones desde el punto de vista jurídico. Hay que sumarle también lo más absurdo que puede haber en todo esto, que es cuando un patrono hace un proyecto de contrato colectivo. Hay circunstancias que todos los trabajadores la conocen, CanTV, electricidad, PDVSA, donde los proyectos de contrato colectivo los hace el patrono y sienta a la federación para que le firme el contrato colectivo, que nunca es consultado con los trabajadores. Este es el segundo problema. Y el tercer problema es, lamentablemente, la situación económica que está viviendo la clase trabajadora. Yo traje unas láminas, no sé si están dispuestas a pasarlas, que tienen que ver con el tema del poder adquisitivo. Pero tú te puedes encontrar con lo siguiente. Hoy nosotros necesitamos, como trabajadores, para poder cubrir la canasta alimentaria del SENDA, que por cierto es importante destacar esto, y es que el SENDA nuestro
saca la canasta alimentaria y la canasta básica a partir de los precios menores, es decir, de los precios que busca el consumidor. Hay dos maneras de hacerlo, por cierto. Cuando tú especulas y buscas los precios más altos, y bueno, puedes decir que hacen falta 20 canastas alimentarias para cubrir la necesidad, 20 salarios mínimos 20 para salarios. cubrir la necesidad de la canasta alimentaria, o en el caso del Senda nuestro, que efectivamente tomando PDVAL, Mercal, mercados populares, mercados itinerantes y supermercados, incluyendo Bicentenario, puede llegar a establecer estas cosas. Por ejemplo, 10 salarios mínimos necesitas para una canasta alimentaria. ¿Y qué significa esto? En un elemento, una frase muy concreta. Si tú tienes como familia 5 miembros, 2 salarios mínimos, 2 estatiques, que te da un ingreso aproximado de 67.272 bolívares, tomando como nota el salario mínimo que es de 15.051,15 y tomando nota de la cesta tique que está en 18.585, bueno, con 2 salarios mínimos y 2 cestas tickets tú tienes para comer 13 días. Ojo, para que una familia de 5 miembros solo tenga para comer 13 días. Lo que quiere decir que no tienes cómo pagar gas, teléfono, luz, transporte, útiles escolares. No hay manera de atender el tema de los servicios esenciales. 10 salarios mínimos para una canasta alimentaria. Con 2 salarios mínimos y 2 cestas tickets, comida para 13 días. Por supuesto que jamás el trabajador, por lo menos en los últimos 100 años, había tenido una situación desde el punto de vista económico tan grave, tan brutal, tan desquiciante, que al trabajador lo tiene realmente desesperado. Más allá del tema del acceso a los alimentos y del bajo nivel adquisitivo en términos reales que tiene el salario hoy día, las condiciones laborales, los contratos colectivos no solamente dan salario, dan otro tipo de beneficios. ¿Estos beneficios se están cumpliendo, le están dando al trabajador o le están satisfaciendo parte de sus necesidades? ¿Están siendo satisfechas con temas como seguros de vida, seguro para medicinas, seguro clínico, otro tipo de beneficios más allá de los obligatorios por ley como son darle un salario y dar el tema alimentación? La situación de condición de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas no es prioridad para el gobierno, porque una cosa es que tú aumentes nominalmente el salario y otra cosa es que el poder adquisitivo hoy sea el peor en toda la historia democrática del país. Eso es un tema de inflación. Inflación, más carestía, más bachaqueros. Los 3 componentes hay que ponerlos sobre la mesa para analizar el tema del poder adquisitivo. Ya hoy no puedes hablar de aumentos salariales porque no te sirve, tienes que hablar del tema del poder adquisitivo y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Pero regresando a su pregunta de manera concreta, vamos a tomar 2 variables que son importantes, la variable empleo y la variable protección social, piso mínimo de protección social. Bueno, el tema del empleo, el gobierno por su lado, la mitad de los trabajadores empleados públicos están tercerizados, o subcontratados o tercerizados, por lo cual es trabajo precario. Si usted le suma a eso cerca de 5 millones del sector informal, estamos hablando de 7 millones y medio de precarizados. Y si usted le agrega unos 2 millones que están en el sector privado, pudiéramos estar hablando de 9 millones de trabajadores que tienen un empleo precario. Empleo en las peores circunstancias de los últimos 50 años. Y si usted va al piso de protección social, hasta allá no llega ni siquiera a los sueños de los trabajadores. Los HSM se los han quitado, la estabilidad la han perdido. Es una mentira el decreto de estabilidad laboral porque están votando trabajadores en todas partes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado que se han despedido más de 200 periodistas por diferentes circunstancias, acoso, etcétera. Entonces, si usted analiza el tema de la protección social, el tema del empleo y el tema del poder adquisitivo, nunca los trabajadores y trabajadoras venezolanas habían tenido una situación tan precaria y tan desesperante como la que están viviendo hoy. Ese es el gran desafío para las centrales sindicales. Ahora, como reto y como desafío, como usted señala, para el tema de las centrales sindicales en el país. Usted mismo señala que ya no se puede hablar de aumentos de salario porque no habría mayor incremento o la inflación se los va comiendo. ¿Por qué tipo de vías deben ir las negociaciones de contratos colectivos? ¿Por qué tipo de vías debe ir la posibilidad de darle un beneficio adicional al trabajador que le ayude a sortear parte de la crisis? Teníamos un país en el que la ley era la fuerza. Ahora tenemos un país en el que la fuerza es la ley. No hay manera de reconstruir nuestro tejido de derechos. Es decir, que como central sindical no tienen argumentos y no tienen vías para conseguir algún tipo de beneficio para los trabajadores en este momento.
Todo lo contrario, tenemos todos los argumentos, todas las exigencias en materia de derecho. Lo que tenemos es que revisar nuestras herramientas de lucha y nuestras estrategias de manejo de conflictos. Okay. Hoy es imperativo la movilización, hoy es imperativo la articulación. Nosotros en la Central Sindical de Trabajadores y Trabajadoras así Venezuela estamos articulando 207 sindicatos, 5 federaciones nacionales, 5 sindicatos nacionales, más de medio millón de trabajadores. Una articulación significativa, reconocida hoy por la Confederación Sindical de las Américas y la OIT y la Confederación Sindical Internacional. ¿Cómo reducir esa conflictividad? ¿Cómo no caer en esos conflictos para hacer más efectivas las discusiones? Necesitas reconstruir todo lo que significa una relación institucional, jurídica y en términos de justicia de las relaciones obrero-patronales en las que yo lamentablemente tengo que afirmar que el gobierno no cree, no apoya, no contribuye y todo lo contrario, la fractura. Pero usted mismo ha señalado que existen leyes y existen instrumentos por los cuales se pueden ir hacia estas negociaciones y existe sobre todo la voluntad del trabajador de hacerlo. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Carlos Navarro, presidente de la Central de Trabajadores ASI Venezuela. Nosotros vamos a hacer...